noches, hermanos. Sean todos muy bienvenidos a cada uno de ustedes a un momento de una meditación, de reflexión, la palabra de Dios. Sabemos que en ella podemos encontrar paz, gozo, alegría y esperanzas también para cada una de nuestras almas. También ahí encontramos amonestaciones que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Sabemos que así como el consejo que nos dan nuestros padres, que ellos nos llaman la atención para que nosotros podamos mejorar en nuestra vida, Dios también, como Padre Celestial, como nuestro Padre Celestial, nos hace el llamado de atención para que podamos ser mejores hijos, y sabemos que todos tenemos en mente de llegar a la patria celestial. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a encontrar nuestra lectura bíblica de ahora, de este día domingo, que se encuentra en Mateo 14. En Mateo 14, el versículo número 29 al 30, y dice lo siguiente: Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Eh, en el Nuevo Testamento no encontramos, en el Nuevo Testamento encontramos historias muy conocidas, historias que hemos leído y hemos aprendido mucho de esa historia y podemos seguir aprendiendo. Y si usted puede leerlo, y saca muchas enseñanzas en esas historias. El Nuevo Testamento está repleto de historias conocidas que nosotros hemos escuchado, hemos hemos predicado de esas historias, y hemos sacado y hemos extraído información valiosa para cada uno de nosotros. Y es importante volver a leerlo, porque si ustedes se han dado cuenta, cuando leemos esa historia nos da un poco más de fortaleza, nos hace un llamado de atención, y eso es una fortaleza espiritual. Pero eh, Dios, por medio de esa historia, como decía anteriormente, nos hace un llamado de atención, y quiero invitarlos y no pierdan de vista el Evangelio de Mateo, donde está situada nuestra reflexión. Pero vamos a ir a la primera carta a los Corintios, al capítulo 10 y versículo 11. En capítulo 10 y versículo 11, el apóstol Pablo, iluminado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente: todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. 1 Corintios 10:11. Estas cosas o estas historias que están escritas en la Biblia son consejos para amonestación para la vida de cada uno de nosotros. Es un llamado espiritualmente. Y vamos a ver, hermanos, y con esta breve introducción, vamos a ver tres realidades trágicas: la vida espiritual de un cristiano. La vida espiritual de un cristiano, ¿sabe por qué es tan importante? Porque ahora hay tanta distracción que nos olvidamos de la comunión con Dios. Y quiero enfocarme en la primera realidad, que es cuando Pedro comenzó a hundirse. ¿Saben? La historia, para no ser tan largo, nosotros sabemos esta historia. Jesús estaba allá en el monte orando, y mandó a sus discípulos a cruzar la otra orilla. Cuando Jesús terminó de orar, dice la palabra de Dios, el capítulo 14 de Mateo,
descendió del monte y comenzó a dirigirse a los discípulos. Dice la palabra de Dios que cuando los discípulos lo vieron, y aquí dice en el versículo 26, dice, los discípulos viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y gritaron de miedo. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. En el versículo 30 de Mateo 14 nos damos cuenta que cuando Pedro dice, vamos a leerlo, dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Pedro, el problema de Pedro es que quitó la mirada de Jesús. Él iba pensando en dos cosas. Primero, los discípulos que se quedaron en el bote, pensando cuál iba a ser su nueva anécdota, porque acordémonos que Pedro era un poco orgulloso de lo que él hacía. Eh, Él pensaba en qué iban a decir sus compañeros, sus amigos, los discípulos, los que se quedaron en el bote. Y número dos, tenía el problema o pensaba en los fuertes vientos que habían en ese momento. Eran dos problemas que tenía Pedro, pero sabemos que la falta o el miedo es la falta de fe. Pedro tuvo miedo en ese momento. ¿Qué quiere decir? Que no tuvo fe, porque cuando comenzó a caminar, comenzó a, a guiarse o queriendo ir a Jesús, no pudo, porque tenía miedo. Pero hay que recalcar también que Pedro no era novato en ese mar. No es que no tenía conocimiento, porque él vivía de allí, él pescaba, él conocía el mar como la palma de su mano. Tenía experiencia nadando, tenía experiencia pescando. Pero aún así, Pedro, ¿qué estaba haciendo? Se estaba hundiendo. Y este es el llamado de cada uno de nosotros. Mira lo que dice el deseo de todas las gentes en esa parte del acto, en esa escena de Pedro se estaba hundiendo. Dice, mirando a Jesús, Pedro andaba con seguridad, pero cuando con satisfacción propia miró hacia atrás a sus compañeros que estaban en el barco, sus ojos se apartaron de su Salvador. Durante un instante, Cristo quedó oculto de su vista y su fe le abandonó. Empezó a hundirse. La falta de espiritualidad o el bien como yo me siento es un gran error. Podríamos decir que tanto tiempo tengo en la iglesia, nos acomodamos espiritualmente. Ah, es que yo tengo habilidad en este privilegio. Ah, es que yo tengo años de ser anciano, yo tengo años de estar dirigiendo esta área del privilegio. Podemos caer en el error de pensar que tenemos tanta habilidad que nos acomodamos espiritualmente. El llamado es que no desviemos la mirada de Jesús, que, que Jesús sea el primero en cada una de nuestras decisiones, que cuando nosotros tomemos un privilegio, un compromiso con Cristo Jesús, tenemos que ver a Él. ¿Por qué? Porque si ponemos nuestras habilidades, en mis habilidades, vamos a ser, vamos a caer como Pedro. Vamos a querer caminar con Jesús. Pero si desviamos nuestra mirada, así como dice Elena de White, que Pedro se apartó la vista de Jesús, apartó la vista de Jesús, empezó a hundirse. Es el llamado de cada uno de nosotros, a que si nosotros nos acomodamos, vamos a hundirnos
y vamos a caer muy bajo. Y ese es un llamado que Cristo Jesús nos hace a cada uno de nosotros, que no apartemos la vista de Él. Acordémonos que al tener una comunión con Cristo Jesús, no es una pérdida de tiempo, es más, es una ganancia para cada uno de nosotros. La realidad número 2, comenzó a hundirse en presencia de sus compañeros. Pedro estaba hundiéndose en presencia de sus compañeros. ¿Estos qué podían hacer? No podían hacer nada. Si el joven o ya nato Pedro estaba hundiéndose allá en el mar, ¿qué podían hacer sus compañeros? No podían hacer nada. ¿Saben? Tener buenos compañeros, buenos amigos, es importante. Pero si no te ayudan, si esos compañeros no te ayudan, si esos amigos no te ayudan en crecer espiritualmente, no pueden hacer nada por ti. Si tú te estás hundiendo espiritualmente, ¿qué pueden hacer ellos? No pueden hacer absolutamente nada, porque no te fortalecen espiritualmente, no te llenan, no te nutre, no tienen un apoyo esencial en tu vida espiritual. Déjame decirte, yo no estoy diciendo que no tengas compañeros, yo solo estoy haciendo un llamado a que tú sepas con quién o cómo esa persona puede llenarte espiritualmente. Si esa persona es la indicada que te llena espiritualmente, que te fortalezca, va a ser una buena opción. Pero algo que no debemos de olvidar, que Jesús mismo, puede ser nuestro amigo, nuestro compañero. Y Él no nos va a decepcionar. Él, no es, Él quiere que nosotros seamos prósperos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida material. Él va a hacer lo posible para ayudarte. Y vamos a ver la salida número 3, la realidad número 3. Comenzó a hundirse en presencia de Jesús. Ya vimos que empezó a hundirse en esas aguas que conocía, esas aguas que por años tenía de pescar, que podía nadar. Él tenía experiencia. Vemos también que él empezó a hundirse a la vista de sus compañeros, que no podían hacer nada. ¿Qué podían hacer? Solo lo podían ver que se estaba hundiendo. Pero vamos a llegar a la tercera realidad, que vamos a hundirnos, que Pedro comenzó a hundirse en presencia de Cristo Jesús. La tercera es terrible. La experiencia de Pedro es la más trágica e inaudita. A pesar que cuando Pedro comenzó a hundirse en la misma presencia de Cristo, había comenzado a caminar sobre las aguas, había trabajado bastante para llegar a Jesús. Pero déjame decirte que esta historia no llega hasta aquí. ¿Qué pasaría si cometemos esos mismos errores? Nos hundimos en frente de nuestros compañeros que no pueden hacer nada. Empezamos a empezamos a hundirnos en lugares, en privilegios o en puestos que tenemos años de estar en la iglesia. Pero Cristo no deja allí la historia. Yo, en personal, si yo me identifico en esta historia, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si Jesús dejara hasta ahí la historia? Por eso, sigue la historia. Mire, vamos a leer el versículo 31. Cuando Pedro le dijo, Señor, sálvame, porque sabía que se estaba hundiendo, dice que deprisa, al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Quizás en nuestra vida hemos cometido errores tan fatales, hemos cometido o hemos tomado una decisión terrible y nos hemos hundido. Pero recuerden, hermanos, que si usted llora, si usted ora con mucha fe y decirle al Señor, Señor, sálvame,
Él está dispuesto a extenderte la mano. A pesar de el problema o la circunstancia, el mar donde tú estés, la tormenta que esté, está terrible esa tormenta, y te empiezas a hundir, recuerda decir, Señor, sálvame, porque Él está dispuesto a salvarnos a cada uno de nosotros. Él está dispuesto a extendernos la mano. No le extendió la mano y le dijo, ¿qué te dije? ¿Verdad? Te dije que no te apartaras. No le dijo eso. ¿Qué le dijo? ¿Por qué dudaste? Y muchos lo toman a mal, dice, uy, pero que el Señor fue muy duro con él, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero Jesús lo dice con un llamado de atención y con esperanza. ¿Por qué dudas? A cada uno de ustedes que me escuchan, cada uno que está escuchando esta reflexión, ¿por qué dudaste? ¿Por qué? Pero déjame decirte que para esa persona que duda, o para esa persona que no tiene fe, hay esperanza para él. Hay esperanza porque el Señor está dispuesto de extenderte la mano y fortalecerte. El llamado ahora es, ¿tú dónde quieres estar? ¿Quieres seguir hundiéndote en lo que tú crees tener habilidad? ¿O en lo que tú piensas que dice, yo tengo fe, pero estás hundido espiritualmente? ¿O quieres decirle, Señor, sálvame? Yo prefiero decirle que el Señor me salve. Llamar a Dios, llamar a Jesús, porque yo sé que espiritualmente estamos fracasando. Yo estoy fracasando espiritualmente. Pero este es un llamado de atención personal para ustedes. No sé si será un llamado también personal en decir, Señor, fortalece nuestra fe. Señor, fortalece porque yo soy débil. Fortaléceme, porque sabemos que por nuestra propia fuerza no vamos a salir victoriosos. La única manera en que vamos a salir victoriosos y vencer todas esas tentaciones es tomar la mano de Cristo Jesús y seguir adelante. ¿Van a haber adversidades? Sí. ¿Van a haber tormentas? Sí, van a haber tormentas. Pero si usted está agarrado de la mano de Cristo Jesús, usted va a salir más que victorioso. Ese es el llamado. Y mi mayor deseo es que cada uno de ustedes, su fe vaya no de bajada, sino que vaya subiendo poco a poco, y poder tener una comunión con Cristo Jesús. Esa es la clave del éxito, tener una comunión con Cristo Jesús. Que el Señor me los bendiga y que el Señor los guarde y pueda fortalecerlo grandemente. Dios lo bendiga.